Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a adentrarnos en el apasionante y a veces turbulento mundo de las celebridades, el amor y, por supuesto, el drama. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación en redes sociales, un auténtico bombazo que nos dejó a todos boquiabiertos, el concierto de Demet Özdemir, y los celos entre bastidores. Sí, así como lo escuchan. Prepárense porque este vídeo está lleno de detalles jugosos, de esos que nos encantan. Vamos a desmenuzar qué pasó realmente, quién estuvo involucrado, y por qué este concierto se convirtió en mucho más que solo música. Prepárense para un vídeo lleno de sorpresas. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, o si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Así no te perderás nada de lo que pasa en el mundo del espectáculo. ¿Listos para el chisme? ¡Vamos allá! Demet Özdemir, nuestra querida y talentosa actriz turca, a la que adoramos por su carisma y sus interpretaciones memorables, se ha convertido en el centro de atención, no solo por sus proyectos profesionales, sino también por su vida personal. Y esta vez el foco se encendió en un lugar inesperado, un concierto. Pero no cualquier concierto, sino uno que aparentemente escondía más secretos de los que podíamos imaginar. Para entender bien la historia, tenemos que remontarnos a un evento en particular. Imaginen la atmósfera, luces, música vibrante, un público emocionado, y en medio de todo, Demet, radiante, disfrutando del espectáculo. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pero lo que no sabíamos, o lo que no habíamos visto venir, es que entre bambalinas, la situación era muy diferente. Rumores, susurros y miradas acusadoras, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ahora, ¿qué es lo que desató este revuelo? Pues bien, el ingrediente principal de este drama en el concierto fue ni más ni menos que el amor. O para ser más precisos, los celos. Y cuando el amor y los celos se mezclan en el mundo de las celebridades, ya sabemos que la cosa se pone interesante. Según los informes, y ojo porque todo esto son rumores que corrieron como la pólvora por los medios y las redes, la situación se originó por la presencia de ciertas personas en el concierto. Se dice que la expareja de Demet, alguien con quien tuvo una relación mediática, asistió al evento. Y como suele suceder en estos casos, su presencia no pasó desapercibida. Claro que no. La cuestión es que al parecer, la actual pareja de Demet, o al menos, la persona con la que se rumoreaba que tenía una relación en ese momento, tampoco se encontraba precisamente en la cima de la felicidad al ver a la expareja cerca. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Las miradas, los gestos, todo indicaba que la situación estaba lejos de ser amigable. Fuentes cercanas a Demet afirmaron que la tensión entre ambos hombres era palpable, y que la actriz, en medio de todo este revuelo, intentaba mantener la calma y disfrutar del concierto. Imagínense la presión. Estar en el centro de este torbellino emocional, con todo el mundo mirando, no debe ser nada fácil. Y aquí viene la parte que nos encanta a todos, los detalles jugosos. Los testigos presentes en el concierto, y que luego compartieron sus experiencias en redes sociales, describieron escenas dignas de una película. Se hablaba de miradas desafiantes, de conversaciones tensas, y de una Demet visiblemente incómoda, pero tratando de mostrarse fuerte y profesional. La vida de las celebridades, amigos. Un constante acto de equilibrio entre la vida personal y la exposición pública. Pero la historia no termina ahí. Los rumores fueron escalando, y pronto se comenzó a especular sobre el futuro de la relación de Demet. ¿Cómo afectaría este incidente a su vida amorosa? ¿Se rompería algo? ¿Habría más drama a la vista? El morbo estaba servido. Y por supuesto, las redes sociales explotaron con todo tipo de teorías y comentarios. Los fans, como siempre, se dividieron. Unos apoyaban a Demet, enviándole mensajes de cariño y ánimo. Otros criticaban la situación, juzgando a los involucrados. Y como es habitual, no faltaron aquellos que simplemente disfrutaban del espectáculo, comentando y compartiendo cada detalle del drama. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente ocurrió todo esto entre bastidores? ¿O se trata de una exageración de los medios y las redes sociales? Pues, la verdad, es difícil saberlo con certeza. Las fuentes, como siempre, son anónimas y la información que circula, aunque detallada, no está confirmada.
Lo que sí es cierto es que este incidente nos recuerda que las celebridades, por muy glamurosas y perfectas que parezcan, también son seres humanos. Y como tales experimentan emociones como los celos, el amor, la tristeza y la alegría. Y a veces esas emociones se manifiestan en público, ante la atenta mirada de millones de personas. Este episodio además nos hace reflexionar sobre la presión a la que se someten las celebridades. La constante exposición mediática, la exigencia de mantener una imagen perfecta, y la dificultad de proteger su vida privada. Todo esto puede afectar su bienestar emocional y, en ocasiones, desencadenar situaciones como la que vivimos en el concierto de The Met. Pero, dejando a un lado el drama y los rumores, lo que sí podemos asegurar es que Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su talento, su carisma y su profesionalismo son innegables. Y a pesar de las dificultades y los desafíos que puedan surgir en su vida personal, sigue adelante brillando con luz propia. En definitiva, el concierto de Demet Özdemir fue mucho más que un evento musical. Fue un reflejo de las complejas relaciones humanas, de los celos, del amor y de la constante lucha por mantener el equilibrio entre la vida personal y la exposición pública. Una historia que, sin duda, nos ha dejado mucho de qué hablar y reflexionar. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que realmente hubo drama entre bastidores? ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes en una situación similar? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos explorado a fondo el misterioso drama que se desarrolló en el concierto de Demet Özdemir. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Hemos desmenuzado los rumores, analizado los detalles y reflexionado sobre las implicaciones de este tipo de situaciones en la vida de las celebridades. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar un me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Hola de nuevo, familia del canal. Como saben, el mundo del espectáculo es un pozo sin fondo de sorpresas y a veces de auténticos culebrones. Y hoy, como ya les adelanté, nos vamos a sumergir en un drama digno de la mejor telenovela turca, el concierto de Demet Özdemir, y el escándalo de los celos que lo sacudió. Prepárense para una inmersión profunda, porque vamos a ir más allá de los rumores, buscando detalles, analizando las posibles implicaciones y, por supuesto, debatiendo sobre qué ocurrió realmente entre bambalinas. Como bien saben, Demet Özdemir es una de las estrellas más brillantes del firmamento actoral turco. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un ícono para millones de personas en todo el mundo. Sus interpretaciones en series como Erkenci y Doğu Unep Kaderindir la han catapultado a la fama internacional, y su vida personal, como suele suceder con las celebridades de su talla, siempre está bajo la lupa de los medios y del público. Pero, ¿qué sucedió exactamente en ese concierto que desató la tormenta? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo y situarnos en el contexto del evento. Imaginen la escena, la atmósfera festiva, la energía del público, la música vibrante y, en medio de todo, Demet, radiante y disfrutando del espectáculo. Era, a simple vista, una noche mágica. Pero, como en las mejores historias de suspense, la apariencia a menudo engaña. Lo que se ocultaba detrás de las luces y la música era una historia de celos, tensiones y miradas que hablaban más que 1000 palabras. Y el detonante, como suele suceder en estos casos, fue el amor, o mejor dicho, las complicaciones que surgen cuando el amor se cruza con el pasado y el presente. Según los informes que comenzaron a circular como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, la presencia de ciertas personas en el concierto fue el origen de todo el revuelo. Se dice que la expareja de Demet, un nombre muy conocido en el mundo del espectáculo con quien mantuvo una relación mediática y que acaparó portadas durante un tiempo, asistió al evento. Y como era de esperar, su presencia no pasó desapercibida. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante. Aparentemente la actual pareja de Demet, o al menos, la persona con la que se rumoreaba que tenía una relación en ese momento, tampoco se sintió precisamente feliz al ver a la expareja cerca. Y es aquí donde la tensión, según las fuentes, se hizo palpable.
Testigos presenciales, que luego compartieron sus experiencias en las redes sociales, describieron un ambiente cargado de miradas desafiantes y conversaciones tensas. La situación, al parecer, era tan evidente que muchos de los asistentes notaron la incomodidad reinante. La expareja, la actual pareja y Demet en medio de todo, intentando mantener la compostura y disfrutar del concierto. Es fácil imaginar la presión que debió sentir la actriz. Estar en el centro de ese torbellino emocional, con la mirada de cientos de personas encima, no debe ser nada fácil. Intentar mantener la calma, sonreír y actuar con naturalidad mientras se lidia con las tensiones y los celos entre bambalinas, una verdadera prueba de fuego para cualquier persona, y aún más para una celebridad. Los detalles que surgieron tras el evento son los que verdaderamente condimentan la historia. Los testimonios de los asistentes, compartidos en plataformas como Twitter e Instagram, pintaron un cuadro lleno de intriga y suspense. Se habló de miradas que parecían lanzar dardos envenenados, de gestos que revelaban el malestar y de conversaciones que, a juzgar por los comentarios, debieron ser bastante tensas. Algunos testigos aseguraron haber presenciado intercambios de palabras entre la expareja y la actual pareja de Demet, con un tono que, según ellos, distaba mucho de ser amistoso. Otros mencionaron la incomodidad de Demet, que a pesar de todo, intentaba mantener una imagen profesional y disfrutar del concierto. La vida de las celebridades, como todos sabemos, es un constante acto de equilibrio entre la exposición pública y la vida privada. Y en este caso, ese equilibrio se vio gravemente afectado por la situación que se vivió en el concierto. La presión mediática, la expectativa del público y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden ser muy desgastantes, y en ocasiones, como parece ser el caso, pueden desencadenar situaciones de lo más incómodas. Pero la historia, como les dije, no termina ahí. Los rumores sobre el concierto de Demet Özdemir se expandieron rápidamente, y comenzaron a surgir especulaciones sobre el futuro de la relación de la actriz. ¿Cómo afectaría este incidente a su vida amorosa? ¿Habría una ruptura a la vista? ¿Se intensificaría el drama en los próximos días? Las redes sociales, como era de esperar, explotaron con todo tipo de teorías y comentarios. Los fans se dividieron, como suele suceder en estos casos. Unos mostraron su apoyo incondicional a Demet, enviándole mensajes de cariño y ánimo. Otros, por el contrario, criticaron la situación, juzgando a los involucrados y cuestionando la veracidad de los rumores. Y como siempre, no faltaron aquellos que simplemente disfrutaron del espectáculo, comentando y compartiendo cada detalle del drama, como si se tratara de una telenovela. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente ocurrió todo esto entre bastidores? ¿O se trata de una exageración de los medios y de las redes sociales? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es difícil saberlo con certeza. Las fuentes en su mayoría son anónimas y la información que circula, aunque detallada y jugosa, no está confirmada por las partes implicadas. Es importante recordar que el mundo del espectáculo, y especialmente las vidas de las celebridades, están constantemente expuestas a la especulación y a la rumorología. La información que recibimos a través de los medios y las redes sociales a menudo está filtrada, editada y, en algunos casos, manipulada. Por eso es fundamental tomarse las noticias con cautela y no dejarse llevar por los sensacionalismos. Sin embargo, lo que sí podemos asegurar es que este incidente, real o no, nos recuerda que las celebridades, por muy glamurosas y perfectas que parezcan, también son seres humanos. Y como tales experimentan emociones como los celos, el amor, la tristeza y la alegría. Y a veces esas emociones se manifiestan en público, ante la atenta mirada de millones de personas. Este episodio además nos invita a reflexionar sobre la presión a la que se someten las celebridades. La constante exposición mediática, la exigencia de mantener una imagen perfecta, y la dificultad de proteger su vida privada. Todo esto puede afectar su bienestar emocional y, en ocasiones, desencadenar situaciones como la que se vivió en el concierto de Demet. Es importante tener en cuenta que las celebridades son personas, y como tales, merecen respeto y comprensión. La vida en el ojo público es un desafío constante, y es fundamental que se les permita vivir sus vidas con la mayor normalidad posible, sin ser juzgados constantemente por sus decisiones personales. Pero, dejando a un lado el drama y los rumores, lo que sí podemos asegurar es que Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su talento, su carisma y su profesionalismo son innegables. Y a pesar de las dificultades y los desafíos que puedan surgir en su vida personal,
sigue adelante brillando con luz propia. Su trabajo en la pantalla, su dedicación a sus proyectos y su cercanía con sus fans son las razones por las que sigue siendo una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Este incidente, sea real o no, no empaña en absoluto su trayectoria. Demet ha demostrado ser una actriz fuerte, talentosa y comprometida con su trabajo. Y estamos seguros de que, a pesar de cualquier adversidad, seguirá brillando y deleitándonos con sus interpretaciones. En definitiva, el concierto de Demet Özdemir fue mucho más que un evento musical. Fue un reflejo de las complejas relaciones humanas, de los celos, del amor y de la constante lucha por mantener el equilibrio entre la vida personal y la exposición pública. Una historia que, sin duda, nos ha dejado mucho de qué hablar y reflexionar. La intriga que rodea este evento, real o inventado, nos hace plantearnos muchas preguntas. ¿Cómo gestionarías una situación similar? ¿Cómo reaccionarías ante la presencia inesperada de tu expareja en un evento público? ¿Cómo te sentirías si fueras el centro de una tormenta de rumores y especulaciones? Es fácil juzgar desde la distancia, pero es importante ponerse en el lugar de las personas involucradas y tratar de entender sus sentimientos y sus emociones. La vida de las celebridades no es fácil, y la presión a la que están sometidas puede ser abrumadora. Pero, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hubo drama entre bastidores en el concierto de Demet Özdemir? ¿Creen que la situación fue tan tensa como se dice? ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes en una situación similar? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Creen que este incidente afectará la carrera de Demet? ¿O que, por el contrario, la hará aún más fuerte y admirada? ¿Qué opinan sobre la forma en que los medios y las redes sociales tratan a las celebridades? ¿Creen que la presión mediática es justa? Me gustaría saber qué piensan sobre todo esto. No duden en dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. La conversación es lo más importante y siempre es interesante conocer diferentes puntos de vista. Y hablando de perspectivas, es importante también recordar que, más allá del drama y los rumores, lo fundamental es el trabajo de Demet. Sus interpretaciones, su dedicación y su talento la han convertido en una de las actrices más importantes de Turquía. Sus series y películas han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, y su carisma la ha convertido en un ícono para muchas personas. Es importante valorar el trabajo de los artistas, más allá de su vida personal. Y en el caso de Demet Özdemir, su talento es innegable. Sus interpretaciones son impecables, su presencia en la pantalla es magnética y su capacidad para conectar con el público es admirable. Así que, más allá del drama y los rumores, lo que realmente importa es el talento y la dedicación de Demet. Y eso es algo que nadie le puede quitar. Hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos explorado a fondo el misterioso drama que se desarrolló, o que se rumorea que se desarrolló, en el concierto de Demet Özdemir. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Hemos desmenuzado los rumores, analizado los detalles y reflexionado sobre las implicaciones de este tipo de situaciones en la vida de las celebridades. Quiero agradecerles por acompañarme en esta investigación, por sus comentarios y por su entusiasmo. Sus opiniones son muy importantes para mí, y siempre me gusta saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Siempre es interesante adentrarnos en el mundo del espectáculo y analizar los detalles de la vida de las celebridades. Y en este caso, el drama en el concierto de Demet Özdemir nos ha dado mucho de qué hablar y reflexionar. Recuerden que el mundo del espectáculo es un universo lleno de sorpresas, y que siempre hay historias interesantes por descubrir. Y yo estaré aquí para contárselas. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar un me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Recuerden que los espero con más contenido en mi canal, con muchos más chismes y análisis sobre el mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.